Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tenerles en este espacio que trata de dar a conocer las voces de la radiodifusión ecuatoriana. En este día, para nosotros es un gusto tener en este espacio a Raquel Rosero. Ella es hija de uno de los referentes del radioteatro de la radiodifusión ecuatoriana. Estamos hablando del señor Edmundo Rosero Espinosa. Raquel, muchas gracias por aceptar esta invitación, sobre todo para conocer la trayectoria de tu padre. Muchos sabemos también el aporte que él dio a la radiodifusión ecuatoriana, pero sin embargo es bueno conocer de la voz de su hija, ¿no? ¿Qué es lo que él hizo y aportó también a la radio ecuatoriana? Muy buenos días. Elianita, te repito, el afecto, el cariño y el respeto a tu trabajo, siempre presentes, eres bienvenida y siempre dispuesta a contestar tus inquietudes. Sabes la admiración enorme que tengo como hija y en todo caso haré memoria para recordar los pasos más significativos. Claro que sí, hablaremos acerca de cómo inició este apego, se podría decir, a este mundo mágico de la radio por parte de un hombre que era tan disciplinado, un hombre que tenía una vasta cultura, ¿no? Una persona que era muy respetuosa y siendo militar, tuvo este apego al radioteatro. ¿Podrías indicarnos cómo se inició esta pasión que tenía tu papá por la radio? Bueno, la verdad es que lo de militar fue casi un accidente. Él había venido de la guerra del 41, o sea, se enroló en el ejército en la época de la guerra del 41 y de ahí la situación de vida, difícil como siempre, determinó que él se enrolara en las filas como un militar no de carrera, sino más bien un militar, creo que le llamaban asimilados, o sea que trabajaban en oficina. Mi papá trabajó siempre en una oficina y ya muy tarde les dieron la graduación, pero en principio era casi como un trabajo civil. De la radio creo que también igual el impulso había sido su pasión la lectura desde muy chiquito. Dice que había ocasiones en que él quedó huérfano desde casi los 7 años y el tío que le recogió, si se puede decir así, le daba algo para que pueda almorzar, pero dice que su pasión era con ese dinero alquilarse unos libros o lo que sea y a lectura rápida entregaba el libro y con lo que le devolvían, lo que le quedaba, hacía un buen morocho o algo para alimentarse. Entonces esa avidez por la lectura creo que le fue abriendo muchas luces, mucho horizonte y también una gran facilidad para escribir. La verdad, yo no sé cuál fue la chispita que encendió, pero comenzó a radioteatralizar las novelas. Su pasión fueron las novelas y en realidad son muchas las obras que les llevó al radioteatro de varios autores. Recibió el elogio de personas muy distinguidas como diplomáticos. Un embajador de Bolivia tiene una carta, le dedico una carta agradeciéndole haber hecho conocer una obra que tenía trascendencia en Bolivia. Y en este caso, Raquel, ¿cómo fue ya este acercamiento a la radio? Porque él, por ejemplo, era un gran lector, era una persona que tenía una vasta cultura, pero sin embargo, ¿cómo se dio este acercamiento y sobre todo también esta situación mágica que se da con respecto al radioteatro? Bueno, él en sí tenía bastantes dotes de artista de teatro. Él imitaba a ciertas voces argentinos, colombianos, etcétera, pero era una cosa realmente innata. Y él formó un grupo que se llamaron Artistas Unidos del Ecuador. Estaba ahí, de los que yo más o menos recuerdo, América Chiriboga, estaba... y la memoria es frágil, no me acuerdo, pero ya me van a venir
Muchos de los artistas que después hicieron carrera estuvieron formando el grupo de radioteatro con él. Fuera de las novelas también trabajó en algunos programas en diferentes radios, porque ha pasado por muchísimas emisoras en donde verdaderamente creo, sin ánimo de exagerar, que tuvo éxito y tuvo una gran audiencia, ¿no? Claro que sí, o sea, tu papá, por ejemplo, el señor Edmundo Rosero Espinosa, trabajó en algunas radios de la capital ecuatoriana. En muchas fotos se le puede ver, por ejemplo, que estuvo en emisoras, en Radio Tarqui, estuvo en emisoras Gran Colombia, pero sin embargo, como que la época que de él se recuerda, él estuvo muy apegado a las noticias también, él conducía Lo que pasa es que noticieros. trabajó en la radio Vigía de la policía. Y más bien, igual siempre orientó más bien a la cuestión radio teatralizada, porque hacía un programa, bueno, muy conocido en la Gran Colombia, y después en Vigía hizo una adaptación que era más bien narrar la Crónica Roja en vivo y en directo, ¿no? Con su imaginación y todo, daba lugar a que se conozca, y al final hacía una especie de moraleja o de una insinuación a la gente para tratar de pulir esas lacras sociales que no son raras en el mundo, ¿no? Este programa se llamaba tal vez el álbum policial Sí. al aire. Ahí quizá estaban el señor Walter Falconi, Sí. Hilda San Pedro, la señora América Chiriboga. Dicen que este equipo era como uno de los más codiciados y creíbles, ¿no? Porque muchas veces los oyentes escuchaban la radioteatralización e iban y preguntaban que por qué pasó eso. O sea, tenía tanta audiencia, entonces tanta presencia acá en esa ciudad, se puede decir, de antaño, ¿no? Cuando todo se creía a través de la radio. Entonces, cuéntanos sobre esa etapa, ¿qué es lo que te contaba tu papá? ¿Qué es lo que decía? Bueno, la verdad es que algo que a mí siempre me ha dejado inquieta y admirada es que él no había dejado de trabajar en el Ministerio de Defensa, y de mañanita se levantaba y comenzaba a escribir a máquina, imagínate esa época, y no hacía ningún borrador, leía una noticia y continuaba escribiendo. A veces quedaba a medio camino el escrito para ir al trabajo, y a las 12 más o menos venía desesperado, mi mamá le tenía ya lista la comida, y él terminaba de escribir y por las mismas iba a la radio. Te digo que cada día creo que subía más de 100 y pico de gradas en el pasaje de la Oriente, Pardo creo que es el edificio Pardo, donde estaba en ese tiempo la radio Tarqui. Quizá eso le hizo tener una fortaleza, porque obviamente sin ninguna enfermedad ni ninguna cosa llegó hasta los 97 años. Claro que sí. Hay personas que se acuerdan mucho de tu papá, por ejemplo, tal es el caso del señor Edgar Villarruel Caviedes, se acuerda también la señora Hilda San Pedro, y siempre destacan esa disciplina que él tenía, ¿no? La coherencia con lo que él era y lo que pedía también. ¿A qué se debe esto? Porque, o sea, todo mundo, si habla del señor Edmundo Rosero Espinosa, habla de disciplina. No sé si sea la palabra exacta decir de disciplina, ¿no? Sino más bien tenía arraigados muchos valores que por suerte han sido hereditarios. Entonces él no podía permitirse ninguna licencia que fuera contra la norma, ¿no? Tanto así que te digo, trabajó como 14 años, creo, en el Consejo Provincial, porque fue electo por votación popular como consejero provincial en la época de Manuel Córdoba. Y algunas ocasiones que, no sé, me supongo que eran una cosa que no tenía nada de ilegal, nada, le ofrecían, Edmundo, hay una lotización o lo que sea, cuando abrieron la carretera a la mitad del mundo. No es regalado, no es ninguna, ¿cómo se llama?, canonjía, nada. Simplemente es, si quiere comprar, compre. Y mi papá se negó toda la vida
a ninguna cosa que tenga, decía, no quiero que jamás a mis hijos les digan el padre fue un ladrón. Así que en realidad nunca jamás en la vida, hay una anécdota incluso que cuando muy chiquito se perdió de la casa de la tía algo, un sucre haya sido, no sé, y obviamente el único chico que había era él. Entonces cuenta mi papá que el tío se puso muy enojado y hasta se armó una buena tunda, pero la verdad es que él decía, yo no he cogido. Y por suerte, a los pocos días de eso, apareció el sucre. Entonces, siempre fue formado así, con mucha apego a los valores, a los principios. Y claro, como él estaba haciendo un programa que por lo menos aludía o quería atraer a la gente hacia caminos de honestidad, de respeto. Posiblemente él no podía, digo yo, hacer una cosa y pregonar otra. Posiblemente esa haya también sido como decirte, una fortaleza que le hizo mantenerse siempre, pese a que ingresó a la política, pero nunca jamás en la vida le podrá alguien señalar. ¿Y qué decía él sobre la radio? ¿Qué hablaba? Porque él pertenece a esa época de oro del radioteatro. Él, aparte de ser director, él hacía libretos, hacía guiones, actuaba. O sea, él era completo. Entonces, ¿qué es lo que decía él? ¿Qué es lo que hablaba? Porque en esa época y ahora también muchas veces toca trabajar en dos medios, ¿no? Porque todos saben que en la radio no es un sueldo que se pueda o se permita vivir. Pero sin embargo, él, ¿cómo hacía trabajando en el ministerio y trabajando acá? ¿Cómo era la situación? ¿Qué es lo que decía él? Bueno, él también tenía clara la cuestión de que con la radio o con lo que gana uno en la radio no alcanza para absolutamente nada, como dicen la gente, ni para los tabacos. Pero ahí sí es la pasión por un arte, ¿no? El deseo Además, esto ya es de mi peculio, digo, también además un chico huérfano, sin ningún tipo de esperanzas en triunfar en la vida. Creo que para él, encontrando esa vena, fue el norte que le señaló y le empujó, porque fue en realidad, yo creo que a raíz de la radio, como él logra ubicarse en Quito, ¿no? Y modestia aparte, haber sido una persona a la cual debe tener también muchos enemigos, obviamente, porque no necesariamente el que tiene las manos limpias tiene gente al lado. Pero creo que también hay un gran grupo de personas que le deben haber tenido respeto y afecto siempre en la calle cuando salíamos, siempre la gente respondía, señor Rosero, era absolutamente conocido, por eso que cuando estaba ya muy viejito y muchos de sus amigos habían partido, él se extrañaba y me decía, ¿pero qué es esto? No veo a nadie. Entonces él decía, papi, es que no todos tienen el privilegio de vivir tanto, los demás ya se han ido. Entonces, sí, creo que logró un espacio en la radiodifusión. Claro que sí, y él también tenía el respeto, por ejemplo, de los dueños de la estación, en este caso el profesor Gustavo Erdoiza, dueño de Radio Tarqui, el señor Eduardo Ceballos Castañeda, propietario también de emisoras Gran Colombia. ¿Cómo él, por ejemplo, lograba este grado de respeto y consideración por parte de los dueños también? Porque no es que él iba y estaba ahí, sino que él tenía el apoyo también de los dueños para todo lo que él hacía. Bueno, la verdad es que yo creo que posiblemente esa gran sabiduría que tenía, que digamos recogió de tanto libro que leyó, le dio siempre una seguridad. Y seguridad de que frente a otros, pese a que no la explotó, porque siempre fue más bien, no sé si puedo decir retraído, porque era medio contradictorio. Él era bailarín, era recitador, aparentemente era muy social, pero le gustaba la farra, le gustaba estar en todo un grupo social, pero a la vez era como
como que no se atrevía más, era como respetuoso algunas veces el mismo Rodrigo Borja, cuando llegó a la presidencia, el cual le tuvo tanto cariño y tanto afecto a mi papá, incluso le invitó a que fuera al palacio para que conversara y todo. Él pensaba que un hombre tan recto como él podía ayudarle y le dijo, él se sintió molesto porque en la política es terrible, ¿no? Él se sintió molesto porque veía que se hacían cosas que posiblemente a él no le parecían correctas. Entonces le dijo, gracias Rodrigo, doctor creo que le decía, no sé, hasta ahí nomás, pero tampoco nunca aceptó ningún cargo público ni ninguna cosa. Peor, éramos 7 hijos, no, y tampoco es que éramos de una situación económica boyante, sino una situación media, ¿no? Sin embargo, tampoco ninguno, jamás llegamos a través de la influencia de mi papá. En el colegio me molestaban los profesores porque al fin del año alguno descubría que he sido hija y me decía, pero ¿cómo no me avisó? No tenía sentido que yo diga, es mi papá. Pero yo digo, el respeto que tal vez recibió el maestro Juanito, que era el Gustavo Erdoiza, era un maestro de escuela, creo, ¿no? Entonces, mi papá hacía los libretos, mi papá actuaba, y sí, creo yo que con todo ese carácter que aparentemente era como, no sé si se puede decir retraído, pero no, no era el tipo así entrador, vivo, ¿no? O sea, no explotaba al máximo lo que él era. Sí. O sea, muchas veces tocaba conocerle para saber sus talentos. Sí, no era el que yo sé, yo. Cualquier persona que hablaba con él creía que ha estado en París, que ha estado aquí, allá, porque se las sabía todas completas por la lectura, ¿no? Y él siempre nos decía, las novelas tienen que dar un lugar geográfico, por lo tanto tú conoces la geografía del lugar. Y luego la historia de esos pueblos, entonces el que lee sabe historia, sabe geografía, etc. Entonces sí, amó mucho los libros, su casa era 2 cuartos de bibliotecas llenos de libros, y yo creo que, por ejemplo, el señor Eduardo, ¿cómo era el de Ceballos? Igual le tenía absoluto respeto. Nunca jamás le dijeron esto no diga, no hable, no, nada. También tuvo gran acogida cuando narró las procesiones del Jesús del Gran Poder. Pero no era que, con todo el respeto de algunos profesionales que irrumpen con cualquier cosa y ahí pasa ni sé quién y ahí no sé qué. Él se documentaba, él leía, él escribía un guión, no es que se lanzaba así a improvisar, así hayan sido 5, 6 o 7 las procesiones que iba a narrar, cada vez era diferente, siempre estaba buscando otra visión, otra forma de manifestar. Ya, ¿y tu papi nació en Quito? ¿Dónde nació? Nació en Quito. ¿En qué barrio nació? En el Sagrario, creo. Ah, en el Sagrario, sí, en pleno centro de Quito. Sí, en pleno centro de Quito. ¿Y cómo fue la niñez de él? ¿Qué te contaba? Algo ya hablamos en el inicio, pero... Yo creo que la niñez de él sí debe haber sido bastante triste porque, si mal no me equivoco, falleció su mamá cuando dio a luz a él y su papá creo que le duró unos 6, 7 años más y ahí quedó completamente huérfano al amparo de un tío. Y claro, el tío en la desesperación dice que muchas veces quiso que estudiara algún oficio, que se hiciera zapatero, no sé qué cosa. Mi papá, con tremendos ojos azules, rubio y buen mozo, no se hacía el pobre en ese estado. Por eso también se fue a Colombia el cardenal, no sé cuál sea la designación de un cura en Pasto, era tío de él también. Y pasó con él algunos años, pero tampoco se adaptó y volvió a Quito a continuar. No me acuerdo bien, pero en la escuela también ganó el concurso de recitación, en la Simón Bolívar creo que estudió, y siempre destacándose como en este arte, ¿no? Después ya te digo que a corta edad, también se había ido a vivir un tiempo en Colombia. Ahí dice que hacía cosas de yeso,
no sé en qué nomás se habrá dedicado para la sobrevivencia. Lo que es extraño es que jamás en la vida se torció su camino, porque una persona tan sola, tan falta, dijo yo, de afecto. Aquí tenía unas 2 o 3 primas. ¿Y hermanos tenía? Dice que tuvo 2 hermanos, pero que a los 2 hermanos de la muerte del papá, creo que alguna tía, hermana de la mamá, les llevó a Ambato. Pero él nunca jamás supo más de ellos. Algunas veces cuando alguien le decía, pero busquémosle, le decía, no les busco, porque si están muy bien, con fortunas y todo, van a creer que es interés. Y si están pobres y no puedo ayudarles, me voy a amargar la vida. ¿Cómo fue? ¿Cómo le conoció a tu mamá? O sea, ¿cómo fue la relación también de ellos? Porque antes era muy difícil claro, entablar un noviazgo. Eso sí es un poco simpático. Mi abuelita regentaba, era unas 7 haciendas de los Grijalva, tanto en el Carchi como en Imbabura. Entonces mi mamá, que era la mayor, estudiaba en el normal, pero interna. Entonces los sábados y domingos creo que era el único día que iba a la casa de ellos, con una hermana que tenía, y algunas veces venía mi abuelita. Y entonces un día mi abuelita le escribe a mi mamá y le dice, ni sabes, un señor bien guapo vino a arrendarlos, porque ella parece que arrendaba unas piezas ahí. Dice, muy educado, todas las veces le ves con el libro debajo del brazo. Pero mi mamá también corta, así, bien, mi mamá era súper sencillita, suavecita. Dice que llegaba algunas veces del colegio y le encontraba a mi papá jugando con la hermana de ella, menor, barajas, cosas así. Y mi mamá se enojaba y le decía que no tiene que irse a meter ahí. Y así creo que mi papá ya le debe haber estado mirando, chequeando, hasta que una ocasión con algunas amigas ya se hizo un poco más serio, pero mi abuelita no sabía de esto. Así es que un día deciden casarse, y al decidir casarse, el del registro civil de haber sido, le dice, señorita, no puede casarse sin el permiso de su mamá, Era porque menor de usted edad. es menor de edad. Uh-huh. Así es que urgente le hacen un telegrama a mi abuelita que venga, y mi abuelita no sabía para qué era. Llega y dice que necesita estar en la firma. ¿Y con quién te vas a casar? Con el señor Alajita que está. Que me dijiste. Que me dijiste. Que tenía el libro bajo el brazo. Ese mismo fue el escogido. Y entonces, bueno, de ahí, de ese matrimonio que duró más de 60 años, creo. Fueron 7, fuimos 7 hermanos, yo la mayor, y luego mi hermano Galo, que falleció en un accidente de tránsito, mi hermana Lauri, que vive en Ibarra, que es psicóloga, mi hermano Marco, que también falleció. Él trabajaba en el patrimonio también, con una pasión increíble por el patrimonio nacional. Después de él viene mi hermana Mario, que está aquí. Luego viene Judith y termina con Iván. 7 hermanos. 7 hermanos. Uh-huh. Raquel, ¿cuál crees tú que haya sido el legado que dejó tu papá? ¿Cuál crees tú que sea tú desde el punto de vista de hija, ¿no? Porque el resto sí sabemos qué es lo que le hizo, pero tú como hija, como esa persona cercana que amaba a su padre. Bueno, en realidad yo sí me sentí siempre como la más mimada de él. Teníamos muy cercanas las conversaciones. En la política, tanto él como yo estábamos siempre en continua conversación, muchas veces discutíamos, pero lo que más así me llena es que él tenía una gran ilusión de una familia unida. Y eso ha sido, como decirte, un compromiso que sin querer lo asumí, y hasta ahora ventajosamente somos una familia unida, en donde sí, ninguno tiene la posibilidad de pecar, porque es el referente de mi papá, una luz tan poderosa que nos ilumina en el sentido de mantenernos
muy, muy rectos, muy honestos, sin perjudicar a nadie, viviendo de nuestro trabajo, sin palanqueo, sin ninguna otra actitud que sea no muy bien vista. El amor a los libros, a la literatura en particular, y ¿qué te diré? Ese ejemplo de que no habiendo tenido ninguna posibilidad de sobrevivir, sobrevivió con éxito y sin ambiciones, eso sí, porque tampoco no era un hombre que buscaba que haya de donde haya plata. ¿Cuántos le han usado y le han usufructuado de su trabajo? Nadie le ha reconocido. Y nosotros también hemos sido bastante descuidados porque otros hubieran, ¿cómo se llaman? Grabado o vendido los montonotes de trabajos que ha dejado él. Incluso hay un libro que está hasta la presente sin publicarse, que más o menos narra la vida de él. Eh, sí, yo pienso que el legado también que sobresale es de esta cosa de tener el orgullo de decir soy hija de Edmundo Rosero Espinosa, ¿no? ¿Qué significa para ti, ya para finalizar, qué significa que la gente de radio todavía hable del señor Edmundo Rosero Espinosa como esa persona que dejó ese legado infinito, podríamos decir, ese legado transparente de trabajo en la radiodifusión ecuatoriana? ¿Cómo te sientes tú? Yo me siento agradecida con ellos porque el ser humano es un ser no siempre grato y de las personas que más recibe, porque yo creo que formó a muchas gentes. De pronto se olvidan algunos, pero en aquellos que mantienen todavía el nombre de él, de que lo han nominado en varios de sus libros, de sus artículos, yo tengo que decir, soy agradecida porque encuentro que sí hay gente buena, sí hay gente que reconoce los méritos de los demás. Así que para ellos mi agradecimiento eterno por tenerle como nosotros en mente y que donde sea el sitio que le está él, esté en paz sabiendo que dejó una familia organizada, honesta y ha dejado también a seguidores y amigos que lo recuerdan. Raquel, queremos agradecerte por esta entrevista, sobre todo por la apertura que tuviste desde el inicio para aceptar esta invitación que te hicimos para hablar sobre tu padre, el señor Edmundo Rosero Espinosa. Estamos agradecidas a nombre de Voces de la Radio por el aporte que tú también nos estás dando, el apoyo también para que las nuevas y futuras generaciones conozcan a estos referentes de la radio y el aporte que dieron a este medio de comunicación. Muchas gracias, Raquel. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.